Y decíamos que los verbos regulares son aquellos donde su lexema no cambia, o sea, la raíz del verbo se mantiene en todas las conjugaciones y no cambia. Y es irregular cuando sí cambia el lexema. Y habíamos puesto los ejemplos, por ejemplo, el verbo correr, ¿no? Que si lo conjugamos en cualquier forma que lo conjuguemos, vamos a tener cor. Y, por ejemplo, dormir. Ajá, decíamos que si lo conjugamos, por ejemplo, simplemente el duerme, ¿no? Ya cambia la O sea, el DOR, ¿no? Ya cambia por UE. Entonces, esto pues ya hace que sea un verbo irregular. Y aquí decíamos que las terminaciones, ¿no? Ar, ¿no? Ir. Esto es lo que se llama infinitivo. Pero también habíamos visto que teníamos estas formas de los verbos que nosotros les llamamos verboides. Ajá. Y los verboides se componen básicamente de lo que es el infinitivo, ajá, infinitivo, el gerundio, ajá, el gerundio y el participio. ¿M? Y entonces estos tres nos van a ir diciendo cosas diferentes. Por ejemplo, el infinitivo nos dice que el verbo no se está llevando a cabo la acción, que no está sucediendo absolutamente nada. Entonces las terminaciones son a, er, ir. Y aquí, en este caso, como estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos los verbos, en este caso, correr, ¿no? Saltar, ujú, reír. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No está sucediendo nada, simplemente no se está llevando a cabo ninguna acción, ¿no? No hay ninguna acción en el verbo. Pero luego tenemos el gerundio. Y entonces en el gerundio tenemos las terminaciones ando, ajá, ando, endo, yendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí la acción sí se va a llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a decir, déjame borrar aquí, ajá. Entonces aquí vamos a ver cómo se ve la acción cuando se lleva a cabo. Entonces, por ejemplo, tengo corriendo, ¿no? Él está corriendo, es decir, se está llevando a cabo la acción. O él está comiendo. Ajá, entonces se lleva a cabo la acción. Entonces ahí los tenemos. Y luego el participio, decimos que tenemos las terminaciones ado, ajá, ido. Y estas terminaciones son para los verbos regulares y tenemos so, to, cho para los verbos irregulares. Entonces, por ejemplo, ahí es cuando la acción ya ha terminado. Entonces, cuando ya termina la acción, nosotros lo que ponemos son estos. Por ejemplo, es comido, ¿no? He comido. O sea, ya acabó la acción. O he corrido. Ajá. Y ya se acabó la acción. Ya se acabó. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sotocho? El sotocho lo utilizamos sobre todo para los verbos irregulares, estos que cambian su lexema. Entonces, por ejemplo, yo tengo morir, ¿no? Y es que pongo este porque es como clásico, ¿no? Que dicen morido. No, pues no es morido, ¿no? Es que es muerto, ¿no? Él ha muerto, ¿no? O decido, no, no es decido, ¿no? En decir, ¿no? Decir. Entonces, no, no es decido, es como dicho, ¿no? Y aquí tengo el show. O así, ¿no? Ah, aquí hay unos que sí se han expresado, como yo puedo decir expresado o puedo decir expreso. También yo puedo decir, ojo, porque hay algunos que aceptan las dos. Puedo decir frito, ajá, con gato, o puedo decir freído, ajá, puedo decir los dos. Es decir, hay algunos que sí lo aceptan. ¿Cómo vamos a saber? Simplemente nuestra misma experiencia de haber escuchado ya las partes, ¿no? Las oraciones y todo ello, pues nos lleva básicamente a entender y decir, híjole, esto no suena bien, esto suena mal, en fin, ¿no? Entonces también confíen en su intuición ahí, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante, o en cómo suenan las palabras. Pero luego tenemos los verbos y aquí vamos a utilizar esta parrilla. Entonces tenemos las conjugaciones, ¿no? Conjugaciones, y esto es la parte interesante aquí de esto, porque esto es lo que sí nos piden mucho en la parte de nuestro examen, es decir, nos piden algunas referencias aquí, sobre todo, pues para entender ahí cómo está. Entonces voy a hacer esta pequeña tabla, ajá, para tener aquí un mejor manejo
del visual. Ajá, y voy a hacerla aquí. Y aquí voy a hacer. ah, Dos, tres. Por cierto, ya han ido al cine. Les recomiendo mucho una película que se llama Flow, de un gatito y una indotación y otros animalitos. Es increíblemente buena. Váyanla a ver cuando tengan chance. Muy, muy, muy buena película. Muy bien, entonces vamos a ver. Yo tengo aquí la conjugación. Decíamos ayer, ¿y te gustó, Alexa? Es muy buena, ¿no? Esa película. Es una animación muy, muy, muy básica, pero muy buena. Tú, Alex, ya la has ido a ver. Trata de irla a ver, te gustaría mucho, ¿no? Es muy bonita. No, no es así como de superhéroes ni nada, ni nada, pero es muy bonita la película. Y trata de irla a ver, Alex, te va a gustar mucho. Muy bien, regresamos aquí. Entonces, conjugación. Yo en la conjugación tengo tres conjugaciones diferentes. Tengo indicativo, indicativo, tengo el modo subjuntivo, el subjuntivo, y tengo el modo imperativo, ¿no? Imperativo. Entonces, cada uno de estos me dicen cosas diferentes. El indicativo, como su nombre lo dice, ¿no? Indicativo, vamos a empezar con el indicativo. Este me está diciendo que señala, ¿no? Señala, ¿no? O indica. Ujú. Entonces son simplemente los, exacto, los tiempos simples. Entonces son la mayoría de los que conocemos, los tiempos simples, ¿no? Ya sabemos, ¿no? En este caso el presente, ¿no? Tenemos el futuro, tenemos lo que decíamos, antes le decíamos pasado, pero ahora le decimos pretérito, pretérito, acá, la tilde hasta acá, y luego tenemos otras que es el copretérito, y luego tenemos el pospretérito, ¿no? Ujú. Y entonces voy a tenerlo en dos formas. En una forma simple, en una forma que yo aquí le voy a llamar la forma simple, y en otra forma que acá yo le voy a llamar forma compuesta. Ujú. Entonces, en realidad voy a tener 10 conjugaciones, 5 simples y 5 compuestas aquí. Entonces, déjenme aquí borrar esta línea, pues para hacer una línea un poquito más grande y nos dé más espacio. La ponemos acá, vamos a ponerla aquí y vamos a tener un poquito más de espacio. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? En el presente, y vamos a poner el verbo correr, ¿no? Porque es un verbo que nos da para mucho. El verbo correr. Entonces, en pretérito yo tengo, ya sabemos las 6 personas que yo tengo. Tengo yo, tú, él, y estas son las personas ojo, las personas en singular. Luego yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Ujú. Entonces ya no ocupamos el vosotros, nada. Eso antes se ocupaba, eso ya no lo ocupamos. Entonces, tomando en cuenta, solamente vamos a tomar las primeras personas, ¿no? El yo, ¿no? Tú, él, ¿no? Vamos a hacer con esas tres, con las primeras personas o primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera persona del singular, sobre todo porque no nos va a dar mucho espacio aquí, entonces, pues para tener ahí un poquito de espacio y no se nos amontonen las figuras, ¿no? Entonces vamos a tener así. Entonces, vamos a ver, tengo correr. Ujú. Entonces yo digo, la primera, en presente. Si estoy llevando la acción, entonces digo, yo corro, ¿no? Ujú. Luego tú corres. Y luego en tercera persona, él corre. Entonces, aquí hay claridad. ¿Por qué? Porque estoy viendo la acción que se está llevando a cabo en un momento presente, en un momento dado, bien determinado, lugar, espacio, ¿no? En ese caso. Entonces, yo corro, tú corres, él corre. Este es O. Luego, en futuro, aquí es que va a suceder, ¿no? Va a suceder la situación. Entonces, por ejemplo, yo, en este caso, ¿qué pongo? Yo correré.
Ujú. Y entonces, como tengo que ponerlo ahí, algo, aquí tengo que hacer algo muy importante. Entonces, aquí lo que hago es que yo le pongo tilde, ¿no? La última, correré, ¿no? Yo correré. Tú, ajá, en este caso, correrás. Ujú. Y luego él correrá. Ajá, y siempre con su tilde para simbolizar que está en futuro. Luego pretérito. Pretérito es que la acción ya sucedió. Aquí va a suceder y aquí es que, en este caso, o sea, ya sucedió, ya llevó a cabo, ¿no? Entonces, yo corrí. Ajá, y entonces aquí también le pongo la tilde. Es muy importante ese tilde. Luego tú, ajá, corriste. Ajá, y aquí ya no le pongo tilde. Y luego él corrió. Ajá, y con la tilde. Solamente en la segunda persona no lo ponemos, ¿no? Muy bien. Y luego el copretérito tiene una cuestión muy interesante. El copretérito tiene dos terminaciones. En este caso, tiene la terminación aba, ¿ah? Y la terminación ia. Ujú. Esas dos. Depende de la IA es para los verbos regulares y ABA es para los verbos irregulares. Entonces, por ejemplo, yo, ajá, o, ajá, corría, ¿no? Yo corría, ajá. Tú corrías, ujú. Y ojo, con la tilde, ¿no? Ajá. Y él corría. Ujú. Entonces, ahí la tilde es muy importante, ¿no? Entonces, luego ya tengo esto. Luego tengo el pospretérito. Entonces ahí la terminación es ría, ¿no? Ujú. Entonces aquí digo, si tengo corría, entonces es yo correría. Ajá, le agrego la terminación ia. Ujú. Tú, en este caso, correrías. Ajá. Y luego él, ajá, correría. Con esto. Entonces, aunque aquí, por ejemplo, este puede parecerse a este, ¿qué es lo que nos ayuda a distinguirlo? Pues es el artículo, ¿no? Entonces ahí tiene que venir un artículo bien puesto, bien determinado para no confundirnos. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda con este? ¿No? Perfecto. Entonces, la forma compuesta es un poquito más complicada. Y es complicada y no. ¿Por qué? Mire, tiene esto. Porque tenemos que combinar el verbo haber. Ajá, el verbo haber lo vamos a conjugar como esto, como esta parte de acá, como la parte de arriba. Y le vamos a agregar en este caso, participio. Ajá, el participio del verbo que estoy conjugando. En este caso, ¿cuál es el participio del verbo correr? El participio del verbo correr es corrido, ¿no? Corrido. Y entonces vamos a conjugar el verbo haber más corrido. Entonces, igual, presente, futuro, pretérito, copretérito, pospretérito. Y entonces, por ejemplo, algunos autores, por ejemplo, aquí ponen presente compuesto, futuro compuesto, pretérito compuesto para determinarse a estos. ¿Sale? Entonces, la mayoría viene así. Entonces, por ejemplo, ponemos yo, ajá, yo he comido, ¿no? Correr, yo he corrido, ¿ah? Yo he corrido. Tú has, ajá, ojo, tú has corrido. Ujú. Y luego él ha corrido. Ujú. Entonces, si se fijan, aquí, ¿qué es lo que yo estoy conjugando? Estoy conjugando el verbo haber. Esta es la única que estoy conjugando. Yo he corrido, tú has corrido, él ha corrido. Y entonces siempre repito aquí el participio que es del verbo que yo estoy haciendo. ¿No? La única cosa es que estoy conjugando el verbo haber. Ujú. Entonces me sigo aquí. Luego en futuro. Y entonces tengo que hablar el verbo haber en futuro. Entonces, tú, no, perdón, ajá, yo habré, en este caso, corrido. Tú habrás, ajá, tú habrás corrido. Ujú. Y él habrá corrido. Ujú. Entonces, en futuro. Estoy hablando de algo que se va a presentar. Luego del participio, es decir, que ya acabó la acción, ¿no? Yo no, yo hube, ajá, corrido. ¿Ah?
corrido. Tú hubiste, ajá, corrido. De eso casi no los escuchamos. Y él ha, ajá, corrido. Ajá, él hubo, perdón, él hubo corrido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Casi no escuchamos estos, ¿no? Es una cuestión como compleja, tratamos de omitirla, entonces casi no usamos estas formas verbales, pero hay que usarlas, ¿no? De vez en vez. Luego acá, con el IA, ¿no? Yo, en este caso, había corrido, yo había corrido, ¿ah? Tú habías, ojo con la tilde ahí, tú habías corrido, corrido, y él había corrido. Ujú. Muy bien. Cualquier duda que tengan o cualquier cosa, pueden interrumpir, ¿eh? No hay ningún problema. Luego, en el pretérito decimos que la terminación es ría. Entonces, tú, habrías, si se fijan aquí, entonces aquí es ia y aquí es habrías, corrido, corrido, ¿no? Bueno, es yo habría, perdón. El primero, es yo habría. Ujú. Luego, ahora sí, vamos con el otro. Aquí el lapicito. Aquí está. Luego tú habrías, habrías corrido. Ujú. Y luego el último, él habría, corrido. Ujú. Y ahí está todo el modo indicativo. Siempre va a ser así. Muy bien. ¿Dudas con este? Este es digamos, el más usual. Este es el que usamos del día a día. Y el que más usamos, en este caso también, es pues este, ¿no? Estas formas. Muy pocas veces usamos la forma compuesta, aunque sí, y de las formas compuestas, las que más usamos son el copretérito y el pospretérito, ¿no? En este caso. Entonces, eso es lo- la forma, ¿no? Interesante. Perfecto. Entonces, hay aquí una aclaración. Por ejemplo, de repente nosotros utilizamos mucho esta forma de la habría, ¿no? O así de que llegamos con alguien y decimos, ¿habría posibilidad de que me pueda vender algo así? No sé, con el señor de la tienda, ¿no? ¿Habría posibilidad de que me venda? No sé. O ¿habría posibilidad de que me puedas llevar a algún lugar? Así al taxista. Entonces, eso muchas veces se tomaba como mal, ¿no? Se tomaba como una forma, pues no muy correcta, ¿no? Sino más bien uno tenía que dar una orden. Entonces, esto se le llama, tiene un nombre, se le llama copretérito de cordialidad. ¿Ah? Entonces, se le llama así, pues porque uno quiere ser cordial con las personas y le dices, ¿no? Eh, es como ser cordial con la gente, sí, y preguntarle de buena manera, ¿no? Entonces, eso sería así. Muy bien, ahora vamos con el subjuntivo. Vamos a borrar aquí. Y aquí está. Ahora vamos con el subjuntivo. Entonces, el subjuntivo, subjuntivo, decíamos ayer que el subjuntivo lo que nos pide es básicamente expresar deseo, deseo o posibilidad. Ujú. Deseo o posibilidad. Y entonces, al expresar de su posibilidad, yo voy a utilizar una palabra que va a ser como la palabra que me ayude, ¿no? Que es la palabra ojalá. Ujú. Y entonces la palabra ojalá es una palabra de origen árabe y pues básicamente la utilizamos pues para expresar algún tipo de deseo, ¿no? O probabilidad de que sucedan las cosas. Déjame aquí hacer esto, aquí, este acá, ¿ah? este acá y lo voy a poner de otro color porque aquí va a ser doble, ¿no? Aquí yo tengo una doble conjugación, siendo que es el mismo, ¿no? Perfecto. Bueno, a ver, déjeme borrarla bien y hacerla bien aquí, ¿no? Y la hago desde acá, aquí, ahora sí. Muy bien, ahí se ven medio chuecas, pero bueno, se entiende la idea.
Perfecto, ahora. Entonces, el subjuntivo de expresa deseo y posibilidad, y por eso siempre, muchas veces en broma decimos que en México es como un país subjuntivo, porque siempre está expresando deseos, así como dices, sí se pudo, ¿no? O sea, o sí se puede, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, hay mucha diferencia entre el sí se pudo y el sí se puede, ¿no? O sea, el sí se pudo es que ya se realizó una acción y el si se puede, es expresando deseo de que algo suceda, ¿no? Entonces, igual, tengo la misma, la forma simple, ajá, y acá voy a poner la forma compuesta. Ujú. Y entonces voy a conjugar el mismo verbo, sigo con el verbo correr. Ajá. Y ahora, ¿cómo se llaman los tiempos acá? Los tiempos en el subjuntivo tienen unas formas muy curiosas de llamarse. Entonces, por ejemplo, tengo el presente. Ajá, el presente, este es muy importante. Luego aquí ya, ojo, muy, muy, muy importante. Aquí le llamo el pretérito, ajá, pretérito incompleto, incompleto, ajá, y luego acá le llamo el futuro, ajá, futuro, ajá, imperfecto. Ajá, imperfecto. Y ahorita les voy a pasar unos tips para cómo se pueda aprender esto. Y luego en la forma compuesta se hacen llamar de otra manera, aunque están en la misma línea, ¿no? Aunque están en la misma línea, se hacen llamar de otra manera. Entonces, este se va a llamar pretérito, ajá, pretérito perfecto, ajá, perfecto, pretérito perfecto, y este se va a llamar, ajá, pretérito plus, ajá, perfecto perfecto. O sea, tiene unos nombresotes ahí muy raros, pero es este, ¿no? La forma compuesta de este de acá arriba y la forma compuesta del futuro, en este caso imperfecto, pues sí, va a ser la más lógica, ¿no? Que va a ser el futuro perfecto. Ujú. Entonces ahí se pone un poco loco el tipo de nombres. Pero bueno, entonces yo les decía que hay que utilizar la palabra ojalá. Entonces sigo con las tres primeras personas, yo, tú, él. Entonces yo aquí en presente, ¿no? Yo digo, ojalá, ajá, ojalá yo corra, ajá, ojalá tú corras, ajá, ojalá él corra. Ajá, entonces, ¿qué estoy expresando? Que hay un deseo de que esto suceda, ¿no? Luego en pretérito incompleto. En pretérito incompleto yo tengo dos terminaciones. Ojo, tengo la terminación en este caso, ojo, este es bien, bien importante. Tengo la terminación en este caso, era, ajá, o ara, y la terminación en este caso, s, ajá, o hace. Ajá, tengo estas cuatro terminaciones, por eso lo divido acá. Entonces digo, ojalá yo, ajá, corriera, ¿no? Entonces estoy ocupando esta. Ojalá yo corriese y estoy ocupando este de acá, ¿no? Ojo, estas son como un poco conflictivas estas. Y luego en el futuro tengo la terminación es ere, ¿no? Ere, ajá, o are. Ujú, are. Ajá. Entonces aquí digo, ojalá yo, en este caso, corriere, ajá, corriera, ojalá yo corriera. Ujú. No, yo corriere, perdón, yo corriere. Sí, son esas palabras que casi nunca usamos, o sea, ¿quién de ustedes utiliza estas? Ajá, corriere, ajá, ¿quién de ustedes ocupa estas? Es como súper poco común, ¿no? Estas de aquí es ere, no, perdón, de aquí es ere, are. ¿Mm? Entonces es muy poco común, ¿no? Que ocupemos este tipo de formas. Entonces seguimos acá. Ojalá yo corriera, ojalá tú corrieras, ajá, ojalá él corriera, ajá. Luego aquí corriese, ojalá yo corriese, ojalá tú corrieses, ajá. Ojalá aquí con ese, ojalá él corriere, ujú. O acá en pretérito, ojalá yo corriere, ajá, ojalá tú aquí es ese, ¿no? Ojalá tú corrieres, ajá, o corriere.
Ah, muy bien. Entonces, y si nos vamos dando cuenta, aquí el primera persona y la tercera persona, igual que en el indicativo, se parecen. Lo único que los diferencia es que va el tipo de pronombre o artículo que va antes. Luego, entonces, yo tengo aquí ahora la forma compuesta. Y la forma compuesta es exactamente igual. Es el verbo haber conjugado, ajá, más en este caso, el participio del verbo. Ujú. ¿Cuál es el participio de correr? Ya habíamos dicho que es corrido. Ujú. Entonces, yo hago, ojalá, en este caso, ojalá yo haya, ajá, corrido. Ojalá yo haya corrido. Ojalá tú hayas, ajá, corrido. Ujú. Ojalá él haya corrido. Ajá. ¿Y qué? Luego, pretérito pluscuamperfecto, igual con las mismas terminaciones. Era, ara, ese, hace. Entonces voy a ver, ¿no? Ojalá yo, ajá, hubiera corrido. Ajá. Ojalá tú hubieras corrido. Ujú. Ojalá él hubiera, ajá, corrido. Ujú. Luego aquí en la otra forma, con las otras terminaciones. Entonces es, ojalá yo hubiese corrido. Ajá. Ojalá él hubiese corrido. Ajá. Y ojalá él hubiese corrido. Ajá. Muy bien, ahí está. Y luego el futuro perfecto. Entonces ahí la terminación ere, ¿no? O are. Entonces, ojalá yo, ajá, hubiere corrido. Ujú. Ojalá tú hubieres corrido. Ajá. Y por último, ojalá él hubiere corrido. Ujú. Muy bien. ¿Cómo ven estas? Complicaditas, ¿no? O sea, es mucha info, sí, exacto. Sí, 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 Alexa. Incluso, por ejemplo, yo que soy de esta generación ya de los mayorcitos, así como de, tengo casi la edad de tu papá, de hecho soy un poquito más grande que tu papá por un año o dos, pero, por ejemplo, sí a veces lo utilizamos, ¿eh? A veces así dices, ay, ojalá hubieses venido y hubiéramos ido al cine, no sé, pero pero cada vez menos se escucha, cada vez menos se escucha. Tú, Alex, ¿tú lo llegas a escuchar esto o de plano nunca habías escuchado esto? Sobre todo el hubiese, hubiere y hubiere. El haya sí, ¿no? Por eso a veces la gente dice, el hubiere, el hubiera no existe. Pues sí, no existe porque no es una situación de que la tengamos así presente, ¿no? Efectivamente no existe. ¿Mm? Ah, no, casi no, claro, claro. Sí, es muy poco común. Muy bien, pues vámonos. Entonces, ya con eso terminamos los verbos, ¿no? Entonces, vámonos con los adverbios. Ya saben, cualquier duda, cualquier cosa, me avisan y yo les voy enviando. Incluso con la tarea que les voy enviando, pues pueden ir mejorando ahí mucho, ¿no? Entonces, los adverbios decíamos que son, en este caso, las palabras que nos dicen cómo se está llevando la acción en el verbo. Entonces, así como los adjetivos califican a los sustantivos, los adverbios califican a los verbos. Entonces, yo puedo tener adverbios de todo tipo, por ejemplo, los de modo, ¿no? Entonces, los de modo, aquí voy a aumentarle, los de modo lo que me dicen es cómo se están llevando las cosas, ¿no? O sea, la respuesta, la pregunta que resuelven es cómo se están llevando las cosas. Entonces, por ejemplo, yo aquí digo, ¿no? Tengo la palabra cómo. Ujú. Por ejemplo, así, lentamente, mejor, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues mejor. ¿Cómo? Así. ¿Cómo? Lentamente. Ujú. Entonces, tienen que responder a las preguntas. Luego tengo, en este caso, acá los otros, ¿no? Los de tiempo. Los de tiempo, ¿a qué pregunta responden? Pues responden a la pregunta ¿cuándo?
Cuando se está llevando la acción en el verbo, en el adverbio, perdón, en el verbo. Entonces, por ejemplo, ahora, anoche, pronto, ¿no? Durmió ahora, durmió anoche, durmió pronto, ¿no? De tiempo. Luego de lugar, ¿qué pregunta responde? En este caso, el dónde. ¿Dónde? Entonces, aquí, arriba, lejos, ¿no? Los interrogativos, ¿qué preguntas responden? Todas las de las preguntas, ¿no? ¿Qué, dónde, cuándo? Ujú. Estos, ojo, estos tenemos que tener cuidado porque estos es dependiendo de dónde esté el verbo. Estos los vamos a repetir en los interrogativos exclamativos con los pronombres. Esos tenemos que checarlos muy, muy bien. Pero tenemos, por ejemplo, los de afirmación. Entonces, los de afirmación, en este caso, me están, o como el nombre lo dice, afirmando. Entonces, ¿cómo afirmas? Dice sí, ¿no? Aquí con la tilde, sí, obviamente, claramente, afirmativamente, afirmativo, por supuesto, en fin, ¿no? De negación, pues es lo contrario, pues es que no, no, jamás, nunca. Ujú. Luego, de duda, es decir, que dejas ahí un margen. Entonces dices, quizá, tal vez, probablemente, ¿no? A lo mejor, no sé. Luego de cantidad, ¿qué respuesta contestan? La de cuánto. Entonces, ¿cuánto hay? Pues algo, ¿no? Bastante, poco. Ujú. Entonces, obviamente los adverbios son muchísimos, pero ustedes deben de tener cuidado cuando van junto al verbo y nos resuelven esta pregunta, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el verbo? Si no está afirmando, negando duda, no está dando cantidad, en fin, esa es su gran misión en este caso de los adverbios. Muy bien. Y luego tenemos aquí los subordinantes, en este caso, o las palabras que decíamos nexos. Entonces, los nexos, lo que nos ayudan, estos son los primeros nexos. Entonces, lo que nos ayudan los nexos es básicamente a unir las palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo unos nexos, por ejemplo, llamados conjunciones. Las conjunciones son las más simples. Por ejemplo, tengo estas coordinantes. O sea, las coordinantes es como una suma, o sea, nos ayudan a unir las palabras. Entonces, por ejemplo, yo tengo o, u, por ejemplo, ¿no? I, ni, copulativas, o sea, sumando, pero, aunque, sino. Entonces yo digo el gato y el perro. Entonces aquí yo tengo la y, en este caso es una conjunción, ¿no? Entonces digo, América o Asia. Entonces es disyuntiva porque utilizo la o una cosa o la otra. Y luego tengo las subordinantes, estos son los que hay más. Entonces, por ejemplo, estos son los que ocupamos más. Entonces utilizo las mismas palabras, el que sin la tilde, el sí sin tilde, ¿no? Y se llaman subordinantes porque están subordinando una acción a otra. Entonces, por ejemplo, si vienes, comemos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si vienes, comemos, ¿no? Así, condicionales, ¿no? Ajá, si ganas, pues me presto, ¿no? O cómo vas a ir vestido, ¿no? Finales, ¿para qué sirve esto? A fin de cuentas, ¿qué, no? Comparativas. El que, y obviamente este que aparece mucho, y este nos va a dar mucha lata, porque es dónde esté colocado. Cuál sea la función depende de dónde esté colocado. Si junto un sustantivo, un verbo, un adverbio, ¿no? Y este lo vamos a revisar más adelantito. Ya cuando hagamos oraciones, este es el cuando vamos a ver los por qué, ¿no? Diferentes qué, por qué, para qué, en fin, todo ello. Luego qué, mientras, aunque, ¿no? Si bien, luego, y otra vez aquí el qué, dependiendo. Entonces, estas serían las conjunciones. Muy bien, ¿aquí hay alguna duda con las conjunciones? ¿No? No tienen ahí ningún problema con esas. Muy bien. Ahora, las otras que tenemos, déjeme borrarle aquí. Ujú. Las otras palabras que tenemos como nexos, en este caso son aquí, las preposiciones. Entonces las preposiciones son estas que nos enseñaron, por ejemplo, no sé si ustedes se las enseñaron, por ejemplo, eh,
en la escuela y que eran loquísimas porque te las mandaban así como a aprenderte como cancioncita, ¿no? Y entonces, a ver, déjame ver si podemos aquí. Ah, esto. Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? No, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía, algunas, y cabe y so. Perdón, estas. Cabe y so. Ujú. Estas casi ya no las ocupamos. Por ejemplo, tú dices, ve so pena de sufrir, ¿no? Pues ya casi, como decía Alexa, ya es como palabras de viejitos, ¿no? Que ya casi nadie utiliza. Entonces, pues ya no las ponemos. Entonces, son, en ese caso, las preposiciones y son las uniones. Y ahorita no le pasa nada, no se preocupen, porque las vamos a ver todavía más adelante, ¿no? Porque vamos a hacer expresiones con ellas. Y entonces cuando hacemos las expresiones, ahí ya cambia todo, ¿no? Y luego tenemos también los pronombres. ¿M? Y entonces los pronombres también son de estas complicadas porque de repente son este tipo de palabras que nos pueden complicar el asunto si no lo sabemos ocupar. Por ejemplo, ahora mucha gente dice, es que dime por mi pronombre, ¿no? Y está bien que digan, sí, dime por mi pronombre. El asunto es cómo lo pongo. Creo que no nos va a dar tiempo para verlo, pero si no los vemos mañana. Y ya empezamos a ver las construcciones gramaticales con pronombres, preposiciones, conjunciones y todo lo que vimos, ¿no? Perfecto. ¿Alguna duda, Alexa? ¿Alguna duda, Alex? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces nos veríamos el próximo martes y nada más para comentarles algo muy importante. El próximo martes, la próxima semana ya comenzamos a tener clases martes, miércoles y jueves, ya los 3 días, ¿sale? Igual a la misma hora, pero ya vamos a aumentar el número de días y un poco el ritmo también ya vamos a empezar a aumentarlo porque vamos a empezar con matemáticas también ya. Muy bien, nos vemos el próximo martes. Tengan buen fin de semana y cuídense mucho. Bye bye.